El pozo de Sicar, donde la sed termina. Si hoy estás aquí, tal vez tu alma está cansada, como la de aquella mujer que iba cada día a un pozo buscando agua, pero en realidad buscaba algo más: alivio para su corazón roto. Y quizá tú también, sin saberlo, has estado buscando en pozos equivocados. El relato de la mujer samaritana, en Juan 4, no es solo una historia antigua, es un espejo donde muchos nos vemos reflejados. Ella iba al pozo en la hora más calurosa del día, evitando las miradas y los comentarios de los demás. Había tenido 5 maridos, y ahora vivía con alguien que no era su esposo. La sociedad la juzgaba, pero su sed iba más allá del agua física. Era una sed de aceptación, de sentido, de amor verdadero. Y aquí está lo sorprendente: Jesús la estaba esperando. No fue casualidad. La Biblia dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Juan 4:4. En realidad podía haber tomado otro camino, pero eligió ese, porque su agenda incluía un encuentro divino. Así también, tu vida no es una casualidad. Dios sabe dónde estás y qué necesitas. ¿Cuántas veces intentamos saciar nuestra sed en relaciones, logros, dinero o distracciones? Parecen refrescarnos por un momento, pero la sed regresa, y a veces, más fuerte que antes. Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4:13-14. No hablaba de agua natural, sino de una satisfacción que viene de una relación viva con Él. El agua viva es su presencia, su espíritu en nosotros, una fuente que no se agota. Esto es más que religión, es una experiencia real que transforma desde adentro. Oración guiada. Señor Jesús, reconozco que he buscado en lugares que no pueden darme vida. Hoy me acerco a ti, al pozo que nunca se seca. Dame de tu agua viva. Llena mi corazón de tu paz y tu amor, y enséñame a depender solo de ti. Amén. La mujer fue al pozo por agua, y terminó encontrando al Mesías. Y tú, que hoy escuchas estas palabras, también estás frente a Él. La sed que has sentido por años puede terminar hoy mismo. Pero la historia no acaba aquí. Lo que sucedió después cambió no solo a esa mujer, sino a toda una ciudad. En la próxima parte, veremos cómo un corazón saciado puede convertirse en una voz imparable para llevar esperanza. A veces, no es que no creamos en Dios, es que creemos que Él no querría hablar con alguien como nosotros. Así se sentía aquella mujer en Sicar, invisible, juzgada y convencida de que su historia la descalificaba. Pero ese día, junto al pozo, Jesús iba a derribar todos esos muros. Jesús no empezó la conversación con un sermón, sino con una petición sencilla: dame de beber. Juan 4:7. ¡Qué detalle tan humano! Tan cercano. El Hijo de Dios, creador de los mares y ríos, le pide agua a una mujer despreciada. Con ese gesto, Él le estaba diciendo: yo te necesito aquí, yo te veo, tú importas. Ella, sorprendida, respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Juan 4:9. Había una herida antigua entre judíos y samaritanos, una barrera cultural y religiosa. Jesús la rompe sin esfuerzo, enseñándonos que su amor no se detiene ante nuestras etiquetas o pasados. Muchos cargamos con barreras invisibles. No soy lo suficientemente bueno, he fallado demasiado, no encajo en ese lugar. Y sin embargo, Jesús se acerca, cruza la distancia y nos mira como nadie más lo ha hecho. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Juan 4:10. Aquí, Jesús le está diciendo que su mayor problema no era su pasado, ni siquiera su presente, sino que no sabía quién estaba frente a ella. El don de Dios no es algo que se compra o se gana. Es un regalo, y el mayor regalo es Él mismo. Cuando entendemos quién es Jesús realmente, no solo como una figura histórica, sino como nuestro Salvador personal,
nuestra perspectiva cambia. Ya no nos vemos como el mundo nos ve, sino como Él nos ve. Amados, redimidos, valiosos. Oración guiada. Señor Jesús, abre mis ojos para verte como realmente eres. Quita de mí las mentiras que me hacen sentir indigno o lejos de ti. Lléname con tu agua viva y haz que mi corazón reconozca tu voz. Amén. Ese diálogo junto al pozo no fue una casualidad. Fue un encuentro planeado desde la eternidad para rescatar un corazón sediento. Y lo mismo está ocurriendo ahora. Él está cruzando cualquier distancia para encontrarte. Pero aún falta el momento más impactante, cuando Jesús pone su mano en la herida más profunda de la mujer y revela que Él sabe todo sobre ella. Y aún así, la ama. En la siguiente página veremos cómo esa verdad rompe cadenas que parecían imposibles de romper. Hay un momento en que Dios toca justo el punto que más hemos escondido, no para humillarnos, sino para liberarnos. Ese instante, aunque incómodo, es la puerta a una nueva vida. La mujer samaritana estaba a punto de vivirlo. Jesús, en medio de la conversación, le dice algo que cambia el tono por completo. Ve, llama a tu marido y vuelve acá. Juan 4:16. Parece una frase simple, pero para ella era un recordatorio doloroso. Ella responde, no tengo marido. Y Jesús, mirándola con la verdad más pura y sin juicio, le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Juan 4:17-18. Jesús no lo dice para avergonzarla. Lo dice para mostrarle que Él conoce su historia completa y, aún así, ha elegido sentarse a su lado y ofrecerle agua viva. Esa es la esencia del Evangelio, ser plenamente conocidos y plenamente amados. ¿Cuántas veces tememos que, si otros supieran quiénes somos realmente, se alejarían? Con Jesús es al revés. Él sabe todo y aún así se acerca, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Este pasaje nos recuerda que Jesús entiende nuestras luchas, no desde lejos, sino desde la experiencia. Él no se sorprende por nuestras caídas, las conoce y viene a levantarnos. La mujer en Sicar no había buscado una consejería espiritual ese día, ella solo quería agua, pero terminó encontrándose con la verdad que no condena, sino que restaura. Oración guiada, Señor, gracias porque me conoces por completo. Nada de mi pasado ni de mi presente es un misterio para ti, y aún así me amas. Hoy entrego ante ti todo lo que he querido esconder. Límpiame, restaura mi corazón y hazme nuevo. Amén. Ese momento de sinceridad no fue el final, sino el inicio de su libertad. Cuando la luz de Cristo entra en las zonas más oscuras, no lo hace para exponer vergüenza, sino para encender esperanza. En la siguiente parte veremos cómo, después de tocar la herida, Jesús lleva la conversación a un terreno aún más profundo. La verdadera adoración. Porque cuando el alma es liberada, lo primero que aprende es a adorar en espíritu y en verdad. Cuando el corazón empieza a sanar, surge una pregunta profunda. ¿Cómo me acerco a Dios de verdad? La mujer de Sicar, al darse cuenta de que Jesús sabía todo sobre ella y aún así la amaba, sintió ese impulso. Lo que preguntó a continuación abrió un tema que nos sigue desafiando hoy. Ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4:20. En otras palabras, estaba preguntando, ¿dónde debo ir para encontrar a Dios? ¿Cuál es el lugar correcto para ser aceptada? Esta pregunta venía cargada de siglos de disputas religiosas entre judíos y samaritanos. Jesús rompe ese esquema por completo. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Él está diciendo, no es el lugar, es la conexión, no es la forma externa, es la realidad interna. Adorar en espíritu significa que no depende de un templo físico,
sino de un corazón encendido por el Espíritu Santo. Adorar en verdad significa hacerlo desde la sinceridad más absoluta, sin máscaras religiosas, presentándonos tal como somos. ¿Cuántas veces creemos que para acercarnos a Dios tenemos que arreglarnos primero? Pero la verdadera adoración nace de un corazón que reconoce su necesidad y se rinde tal cual está. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Este versículo no pone condiciones imposibles, simplemente nos invita a dar el primer paso. Jesús ya había roto la distancia con la mujer samaritana. Ahora la invitaba a vivir una relación directa con el Padre, sin barreras religiosas ni geográficas. Adorar no es solo cantar, es vivir conscientes de que Dios está presente en cada momento. Es responder con gratitud, obediencia y amor. Oración guiada. Padre, enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. Quita de mí las apariencias y el formalismo vacío. Que cada palabra, pensamiento y acción de mi vida sea un acto de adoración genuina que te honre. Amén. Ese día, junto al pozo, una mujer con una vida rota descubrió que Dios no estaba lejos ni confinado a un lugar sagrado. Él estaba allí, frente a ella, hablando, sanando y enseñando. Pero aún faltaba una revelación que cambiaría todo. El momento en que Jesús decide decirle abiertamente quién es Él, algo que no hacía con cualquiera. En la siguiente parte, veremos cómo esa declaración transformó no solo su día, sino toda su eternidad. Antes de continuar con este momento clave de la historia, quiero invitarte a que si esta reflexión está hablando a tu vida, dejes tu comentario, le des like y te suscribas para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Ahora sí, vamos al instante más impactante junto al pozo. Jesús había hablado de agua viva, de adoración verdadera, pero aún no le había dicho quién era. La mujer samaritana, con el corazón latiendo más rápido, le dice: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Juan 4:25. Y entonces Jesús rompe el silencio y le dice: «Yo soy el que habla contigo». Juan 4:26. Esta es una de las pocas ocasiones en las que Jesús se declara abiertamente como el Mesías, y no lo hace ante líderes religiosos ni multitudes, sino ante una mujer marginada, despreciada por su comunidad. Eso nos dice mucho sobre su carácter. Él revela sus tesoros más grandes a corazones sedientos, aunque el mundo los haya rechazado. Imagina lo que pasó por su mente. Aquel hombre que había cruzado fronteras culturales y espirituales para hablar con ella. Era el Cristo esperado. Todo encajaba. Las palabras, la mirada, el amor sin juicio. Y aquí hay una lección para nosotros. Muchas veces, Dios se revela en los lugares y momentos que menos esperamos, y a través de personas que jamás imaginamos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. La mujer no sabía que ese día sería el día de su encuentro definitivo con Dios. Nadie se levanta pensando que va a encontrarse cara a cara con su Salvador. Pero Dios ya lo ha planeado. Esa es su gracia. Llega antes de que sepamos que lo necesitamos. Oración guiada. Señor Jesús, gracias por revelarte a mi vida. Gracias porque me buscas, me hablas y te das a conocer, aunque no lo merezca. Abre mis ojos para reconocerte en cada momento y en cada lugar. Amén. Esa revelación encendió algo en lo más profundo de su ser. La mujer que llegó con un cántaro vacío ahora tenía un corazón rebosante. Estaba a punto de dejarlo todo para correr y contar lo que había encontrado. En la próxima parte veremos cómo un alma transformada se convierte en un testigo poderoso, y cómo Dios puede usar incluso nuestras heridas para atraer a otros hacia Él. Cuando el corazón es tocado por Dios, las prioridades cambian en un instante. Lo que antes parecía importante deja de serlo, y nace un impulso imposible de contener: compartir lo que hemos encontrado.
Así fue para la mujer samaritana, en el momento más decisivo de su vida. Juan 4:28 nos dice: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Ese cántaro era el motivo por el que había salido de su casa. Representaba su rutina, su necesidad física, su vida de cada día. Pero en cuanto entendió quién era Jesús, lo dejó atrás. Este detalle no es menor. El cántaro simboliza todo aquello que creemos que nos saciará, pero que en realidad no puede hacerlo. ¿Cuántos cántaros cargamos? Puede ser una relación que creemos indispensable, un hábito que pensamos que nos sostiene, o incluso un sueño que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús se convierte en nuestra fuente, podemos soltarlo sin miedo. La mujer no se quedó a meditar sola en su experiencia, sintió la urgencia de correr a la ciudad, y es importante notar que fue a hablar con los hombres, probablemente los mismos que la habían juzgado o hablado mal de ella. El encuentro con Cristo le devolvió la dignidad y el valor para mirar a cualquiera a los ojos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. La mujer de Sicar no recibió un curso de evangelismo, no practicó un discurso perfecto, simplemente contó lo que Jesús había hecho con ella. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. El testimonio personal es una de las formas más poderosas de predicar. La gente puede debatir teorías o interpretaciones, pero no puede negar una vida transformada. Oración guiada. Señor Jesús, ayúdame a soltar los cántaros que ya no necesito. Haz que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor. Dame el valor para hablar de ti sin temor ni vergüenza, y que otros puedan encontrarte a través de lo que has hecho en mí. Amén. La mujer salió con un cántaro vacío y regresó con un corazón lleno, derramando lo que había recibido. Su encuentro personal con Jesús se convirtió en un mensaje público que tocaría a toda una ciudad. En la siguiente parte veremos la respuesta de las personas que escucharon su testimonio y cómo la fe comienza a despertar cuando alguien se atreve a hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida. A veces pensamos que para que Dios use nuestra vida necesitamos tener influencia, títulos o una reputación impecable. Pero el poder del Evangelio no depende de nuestra posición social, sino de la autenticidad de lo que hemos vivido. La mujer de Sicar lo descubrió al ver cómo su testimonio movía corazones. Juan 4:30 dice: Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Imagina la escena. Personas que quizá nunca habían querido ver a esta mujer, ahora se levantaban y caminaban motivados por sus palabras. Ella no les ofreció un argumento elaborado, les ofreció una invitación irresistible. Vengan y vean por ustedes mismos. Así actúa la fe contagiosa. No se guarda para sí misma, sino que despierta la curiosidad y el deseo en otros. Y aquí está el punto clave. El impacto de su testimonio no fue inmediato por lo que ella era, sino por lo que Jesús había hecho en ella. En la vida, muchos no creerán solo por escuchar nuestra historia, pero sí estarán dispuestos a acercarse a Cristo si les mostramos el camino con humildad y pasión. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. La luz no hace ruido, simplemente brilla, y la oscuridad no puede resistirla. La mujer samaritana, que antes evitaba ser vista, ahora se convertía en una lámpara encendida en medio de su comunidad. Esto nos enseña que Dios puede transformar nuestra mayor vergüenza en nuestro testimonio más poderoso. Lo que antes escondíamos, ahora puede ser la prueba de su gracia. Oración guiada, Señor. Que mi vida sea una luz que guíe a otros hacia ti. Quita de mí el temor al qué dirán, y dame valentía para invitar a las personas a encontrarse contigo. Que mi testimonio despierte en ellos el deseo de buscarte. Amén. El simple acto de contar lo que Jesús había hecho comenzó un movimiento que llevaría a toda una ciudad a acercarse a él.
Una mujer que antes caminaba sola hacia el pozo, ahora iba rodeada de personas que querían conocer al Salvador. En la próxima parte, veremos lo que sucede cuando la multitud finalmente llega a Jesús y cómo el encuentro directo con Él cambia la fe de lo que oí a lo que viví. Escuchar sobre Jesús puede encender la curiosidad, pero conocerlo personalmente enciende una fe que nada puede apagar. La ciudad de Sicar estaba a punto de pasar de oír historias a vivir su propia experiencia con el Salvador. Juan 4:39 nos dice: «Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio». Pero la historia no se detiene ahí. El versículo 40 añade: «Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días». Piensa en esto. Un pueblo que tradicionalmente no recibía a judíos, ahora insistía para que un judío, Jesús, permaneciera con ellos. El amor y la verdad habían derribado siglos de prejuicios en cuestión de horas. Lo más hermoso sucede en el versículo 42. «Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo». Este es el paso definitivo de la fe: dejar de depender de lo que otros nos cuentan y comenzar a experimentar a Cristo de forma personal. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. La fe no está completa hasta que dejamos de ser espectadores y nos convertimos en participantes. Escuchar sobre el amor de Dios es como oler un pan recién horneado. Pero encontrarse con Él es como probarlo y saciar el hambre del alma. La mujer de Sicar fue la puerta, pero Jesús fue la fuente. Así funciona el llamado de cada creyente. No apuntar hacia nosotros, sino hacia Él. Oración guiada. Señor Jesús, no quiero vivir de historias ajenas. Quiero conocerte a ti, escucharte a ti, experimentar tu amor de primera mano. Quédate en mi vida y enséñame a caminar contigo cada día. Amén. La ciudad que un día caminaba en prejuicio y sed espiritual, ahora estaba bebiendo del agua viva directamente del pozo de la salvación. La mujer había cumplido su misión: llevar a otros hasta Cristo para que ellos mismos bebieran de su gracia. En la próxima parte veremos cómo este encuentro no solo cambió vidas, sino que nos deja un modelo claro de cómo compartir nuestra fe de manera efectiva y natural, sin presión, solo con la autenticidad de lo que hemos vivido. Compartir a Jesús no es un acto reservado para pastores o evangelistas. Es un llamado para todo aquel que lo ha encontrado. La mujer samaritana no recibió un plan elaborado, simplemente habló desde el corazón. Y eso, en las manos de Dios, fue suficiente para cambiar una ciudad. El testimonio de la mujer de Sicar nos deja un modelo práctico y profundo para compartir nuestra fe. Veamos 3 pasos que ella vivió. Encuentro personal. Antes de hablar de Jesús, lo conoció de verdad. Un mensaje sin experiencia se queda en teoría, pero cuando hemos sido tocados por Él, nuestras palabras llevan vida, autenticidad. Ella no ocultó su historia. La usó como prueba de la gracia que había encontrado. La sinceridad rompe barreras que los argumentos no pueden derribar. Invitación, no imposición. Ella no obligó a nadie. Simplemente dijo: vengan y vean. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros, la curiosidad que despertamos abre la puerta a un encuentro personal con Cristo. Este modelo es tan simple que cualquiera puede aplicarlo. No requiere títulos, solo un corazón dispuesto a contar lo que ha vivido. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. A veces interpretamos este mandato como algo que exige viajar lejos, pero muchas veces todo el mundo comienza con nuestra familia, nuestros amigos, nuestro lugar de trabajo. El testimonio más impactante suele darse en los círculos donde más nos conocen, porque ellos pueden ver la transformación con sus propios ojos.
El apóstol Pablo también vivió este principio. En Hechos 26, él relata su conversión una y otra vez, adaptando su historia al público que lo escuchaba, pero sin alterar la verdad central. Me encontré con Jesús, y eso lo cambió todo. Oración guiada. Señor, dame la valentía de hablar de ti con naturalidad. Ayúdame a no callar lo que has hecho en mi vida. Abre puertas para que mi historia llegue a las personas que necesitan encontrarte y que ellas puedan decir un día, ya no creo solo por lo que escuché, sino porque yo mismo lo he vivido. Amén. La mujer samaritana nos demuestra que un corazón transformado es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Lo que parecía una simple conversación junto a un pozo se convirtió en un movimiento de fe que impactó a toda una comunidad. En la siguiente parte, veremos cómo esta historia encaja en el plan más grande de Dios: llevar el mensaje de salvación más allá de las fronteras y unir a pueblos que antes estaban separados. El encuentro en el pozo de Sicar no fue un episodio aislado, fue una señal profética de lo que Jesús vino a hacer: unir lo que estaba dividido, derribar muros invisibles y abrir un camino para que toda nación, lengua y pueblo tuvieran acceso al agua viva. En tiempos de Jesús, la división entre judíos y samaritanos era profunda. No compartían lugares, no bebían del mismo vaso, no cruzaban palabras si podían evitarlo. Pero Jesús no solo habló con una samaritana. Se quedó en su ciudad 2 días, compartiendo mesa, historia y vida con ellos. Juan 4:40. Esto anticipaba el mensaje que luego se predicaría tras su resurrección. El Evangelio no es exclusivo para unos pocos, sino para todos. En Efesios 2:14, Pablo escribe: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La escena del pozo nos recuerda que la misión de Jesús siempre ha sido romper fronteras. Lo que comenzó con una mujer marginada se extendió a una ciudad entera, y de ahí, simbólicamente, al resto del mundo. Y me dijo: es poco que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49:6. Este versículo profético se cumplió en Jesús, y el pozo de Sicar es una ilustración viva de ello. La salvación no sería exclusiva para Israel, alcanzaría incluso a aquellos considerados enemigos o indignos. Cuando Jesús se sienta junto a alguien que el sistema ha descartado, nos está mostrando que nadie queda fuera de su alcance. Oración guiada. Señor, ayúdame a ver a las personas como tú las ves, sin prejuicios ni barreras. Enséñame a tender puentes donde otros levantan muros. Haz de mí un instrumento para que tu amor cruce cualquier frontera y llegue a los corazones sedientos. Amén. El pozo de Sicar se convirtió en un punto de encuentro entre cielo y tierra, entre dos pueblos que no se hablaban, entre un Salvador y los sedientos. Lo que parecía un simple cruce de caminos era, en realidad, una misión divina en acción. En la próxima parte, veremos cómo este momento nos reta a nosotros hoy, a salir de nuestra zona de confort, a ir donde otros no quieren ir, y a llevar el agua viva a los lugares más inesperados. Todos tenemos un territorio samaritano en nuestra vida. Lugares, personas o ambientes que evitamos, ya sea por dolor, prejuicio o miedo. Pero si seguimos a Jesús, tarde o temprano Él nos llevará a cruzar esas fronteras para que su amor llegue hasta allí. Jesús tenía que pasar por Samaria. Juan 4:4. No era la ruta más común para un judío, pero era la ruta que el Padre había trazado para él ese día. Del mismo modo, hay caminos que Dios nos pide recorrer, aunque no sean cómodos, porque en ellos nos espera un encuentro divino preparado de antemano. El territorio samaritano puede ser una persona con la que hemos roto relación, un lugar que nos trae malos recuerdos, o incluso un grupo que vemos con distancia o desconfianza. Pero allí, en esos espacios incómodos, Dios quiere derramar su gracia. El paso más difícil suele ser el primero,
decidir acercarnos. La mujer samaritana no se levantó pensando que vería a un judío esperándola en el pozo. Y quizá nosotros tampoco imaginamos que en medio de lo incómodo encontraremos a Jesús obrando. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. La Gran Comisión no nos deja espacio para limitar el alcance del Evangelio. Todas las naciones significa todas las culturas, todas las realidades, todas las personas. Para obedecerla, debemos romper nuestros propios límites internos. También en Hechos 1:8, Jesús dice: «Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Notemos que incluye Samaria de manera explícita. El llamado no es solo a lo cercano y cómodo, sino también a lo que nos desafía. Oración guiada. Señor, muéstrame cuáles son los territorios samaritanos que me pides atravesar. Quita de mí el miedo, el orgullo o la indiferencia que me impiden ir. Llévame a esas personas y lugares con tu amor y tu verdad, y úsame como canal de tu agua viva. Amén. Jesús nos enseña que el Evangelio no se vive desde la distancia. Para transformar vidas, hay que ir, acercarse, sentarse junto al pozo de alguien y hablar con el corazón. El territorio que evitamos puede ser el escenario del milagro más grande que veremos. En la próxima parte, veremos cómo llevar el mensaje de Cristo a lugares difíciles no solo transforma a quienes lo reciben, sino también a quienes lo llevan. Porque cada paso de obediencia nos cambia a nosotros primero. Cuando Dios nos envía a cruzar barreras, no solo está pensando en los que recibirán el mensaje, también está pensando en nosotros. Cada acto de obediencia no solo abre caminos para otros, sino que nos transforma por dentro. Jesús no necesitaba pasar por Samaria para confirmar quién era Él, pero al ir, mostró en la práctica el amor sin límites del Padre. Del mismo modo, cuando nosotros obedecemos y vamos a lugares difíciles, algo se rompe dentro de nosotros. Prejuicios, temores, orgullo. La mujer samaritana fue transformada en el momento en que recibió a Jesús, pero también fue transformada mientras hablaba de Él. Lo mismo nos pasa a nosotros. Mientras compartimos el Evangelio, nuestra propia fe se fortalece. En Filipenses 1:6, Pablo asegura que Dios perfeccionará la obra que comenzó en nosotros. Parte de ese perfeccionamiento ocurre cuando obedecemos en lo que parece pequeño, como iniciar una conversación, o en lo que parece grande, como ir a un lugar donde nunca pensamos entrar. Cada paso de fe nos moldea. Dios no solo nos usa como mensajeros, nos forma como discípulos que se parecen más a Cristo, y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. El llamado no es solo a seguirle, sino a dejarnos transformar en el proceso. Jesús no le dijo a sus discípulos que ya eran pescadores de hombres. Les prometió que Él los haría así. Esto implica que el ir, el obedecer y el hablar de Él son herramientas que Dios usa para formarnos. También en Proverbios 11:25 leemos: «El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado». Al dar de lo que hemos recibido, ya sea tiempo, palabras, fe, Dios también nos llena más. Oración guiada. Señor, gracias porque cada paso de obediencia me transforma. No solo me envías a otros, sino que me estás formando a mí. Quita de mi vida todo lo que no se parezca a ti y úsame para saciar la sed de otros mientras tú sigues llenándome. Amén. El viaje hacia un territorio incómodo cambia tanto al mensajero como al receptor. Jesús nos llama no solo a llevar agua viva, sino a ser transformados en el camino. Cada conversación, cada encuentro, es una obra doble, la que Él hace en ellos y la que Él hace en nosotros. En la próxima parte, veremos cómo el agua viva que recibimos y compartimos no se agota, sino que se multiplica, creando un efecto en cadena que puede impactar generaciones. El agua viva que Jesús ofrece no solo sacia, se expande.
Lo que comenzó con una mujer junto a un pozo, terminó impactando a toda una ciudad. Así es el poder de un testimonio. Su alcance va mucho más allá de lo que podemos ver o medir. Cuando la mujer samaritana corrió de vuelta a su pueblo, no llevaba un sermón escrito, ni un plan estratégico. Llevaba algo mucho más poderoso, una experiencia real con Jesús, y esa experiencia se convirtió en una ola que alcanzó a muchos. Así funciona el reino de Dios. Un corazón encendido puede encender a otro, y ese otro a otro más, hasta que la luz llega a lugares donde ni imaginamos. El apóstol Pablo nunca conoció personalmente a muchas de las iglesias que recibió y alentó, pero su testimonio y sus cartas siguen transformando vidas siglos después. Del mismo modo, lo que Dios hace en ti puede impactar a personas que nunca conocerás en esta vida. En 2 Timoteo 2:2, Pablo instruye a Timoteo a enseñar a otros, para que esos otros enseñen a su vez. Es un ciclo divino de multiplicación. Lo que recibimos, lo damos, y lo que damos sigue produciendo fruto mucho después. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Este versículo es el corazón del Evangelio, y cada vez que lo compartimos, sea en palabras o en acciones, estamos extendiendo el alcance de ese amor. No importa si nuestra voz es escuchada por 1 o por 1000, el impacto no se mide solo en números, sino en vidas transformadas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Mateo 5:16. Nuestra luz no es nuestra, sino el reflejo de la que hemos recibido. Y cuando la compartimos, otros pueden ser guiados hacia el mismo manantial que nos sació. Oración guiada. Señor, gracias porque lo que haces en mí no termina conmigo. Te pido que cada palabra, cada gesto y cada acto de fe tenga un efecto que solo tú puedes multiplicar. Que mi vida sea un canal por el que tu agua viva alcance a generaciones que aún no conozco. Amén. El testimonio de la mujer de Sicar nos recuerda que lo que hoy parece pequeño puede ser el inicio de una obra inmensa. Cuando Dios es la fuente, el agua nunca se agota, se derrama, se multiplica y transforma vidas que ni siquiera sabemos que están sedientas. En la próxima parte, veremos cómo mantenernos conectados a la fuente para que nuestra vida siga fluyendo, sin estancarse, aun cuando enfrentamos sequías espirituales. La mujer samaritana recibió el agua viva y corrió a compartirla. Pero, ¿qué pasa después? ¿Cómo mantener ese fluir en medio de días grises, pruebas, o cuando sentimos que la fe se enfría? La respuesta está en permanecer conectados a la fuente. En Juan 15:5, Jesús nos recuerda: separados de mí nada podéis hacer. No se trata de un recordatorio severo, sino de una verdad que nos protege. Si la vida que fluye en nosotros proviene de Él, desconectarnos significa perder la fuerza, la visión y la paz. Las sequías espirituales son reales. Hay momentos en que la oración se siente pesada, la Biblia parece silenciosa y la adoración no fluye como antes. En esos tiempos, el enemigo susurra que estamos solos o que ya no tenemos nada que dar. Pero la mujer de Sicar nos muestra otro camino. Volver al pozo, una y otra vez. Ella no volvió al agua física, sino a la presencia de aquel que la había transformado. Permanecer conectados significa buscar su rostro aun cuando no lo sentimos, obedecer aun cuando no vemos resultados inmediatos, y confiar en que Él sigue obrando incluso en silencio. David lo expresó en el Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. La sed no es señal de muerte, sino de que estamos vivos y necesitamos más de Él. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Jesús no dijo que nunca sentiríamos sed física o emocional.
sino que esa sed no sería eterna ni insaciable, porque su agua nos renovaría constantemente. Mantenernos cerca de Él garantiza que siempre habrá un nuevo fluir. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Estos 3 mandatos son como 3 llaves para mantenernos conectados. Gozo que no depende de las circunstancias, oración continua que abre el corazón, y gratitud que nos recuerda que Dios sigue presente. Oración guiada. Señor, no quiero alejarme de tu fuente. Aunque mis emociones cambien y las estaciones de mi vida sean inestables, mantén mi corazón cerca de ti. Dame fuerza en la sequía, paz en la tormenta y sed constante de tu presencia. Amén. La fuente no está lejos, está en Cristo, que vive en nosotros. Cuando permanecemos conectados, aún en los días más oscuros, su agua sigue fluyendo y nos convierte en canales de vida para otros. En la última parte, veremos el desenlace de esta historia y cómo el pozo de Sicar sigue hablándonos hoy, recordándonos que la sed del alma solo encuentra descanso en Jesús. En el pozo de Sicar no hubo milagros de multitudes, ni un espectáculo visible. Hubo un encuentro íntimo, transformador y eterno. Y eso nos recuerda que muchas de las obras más profundas de Dios ocurren en lo secreto, cuando un corazón se abre y decide creer. La mujer samaritana llegó con un cántaro vacío y se fue con el alma llena. No hubo intercambio de monedas, no hubo contratos ni promesas humanas, solo la palabra viva de Jesús, penetrando las grietas más profundas de su corazón. Su historia es la nuestra. Venimos con sed, con cargas, con un pasado que a veces preferimos ocultar, y nos encontramos con un Cristo que no nos rechaza, sino que nos revela quién es y quiénes somos en Él. Ese día, la mujer dejó el cántaro junto al pozo. Juan 4:28. Ese cántaro representa todo lo que creíamos necesitar para saciar nuestra sed, pero que nunca fue suficiente. Cuando encontramos a Jesús, podemos dejarlo atrás, porque hemos encontrado la fuente eterna. Hoy, el pozo de Sicar sigue hablándonos. No importa cuán lejos hayas ido, ni cuán vacío te sientas, ni cuántas veces hayas buscado en lugares equivocados. Jesús te espera y su invitación sigue vigente. Ven a mí y bebe. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Este llamado es universal y personal. Si alguno, nos incluye a todos, sin excepción, y venga a mí, nos recuerda que no hay otro camino, no hay otra fuente, no hay otro nombre que pueda darnos vida. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Es la última invitación de la Biblia, un eco eterno del corazón de Dios, gratis, sin condiciones previas, porque ya fueron pagadas en la cruz. Oración guiada, Señor Jesús, hoy dejo mi cántaro junto al pozo. Reconozco que solo tú puedes saciar mi sed y darme vida nueva. Lléname con tu espíritu, lava mi pasado y guía mis pasos hacia tu propósito. Amén. El pozo de Sicar es más que una historia antigua. Es un recordatorio vivo de que la sed del alma solo se apaga en Jesús. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Acércate a la fuente, bebe y vive. Si esta reflexión tocó tu vida, te invito a ser parte de esta comunidad de fe en sendas de la profecía. Suscríbete para recibir más mensajes que alimenten tu espíritu. Deja tu comentario para compartir tu experiencia y dale like para que este mensaje pueda llegar a más corazones sedientos. Tu participación es parte de este ministerio.